Buenas noches, en esta oportunidad les voy a explicar las funciones de una base de datos. Para ello debemos saber qué es una base de datos. Nos dice que una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. O sea, una base de datos es un almacén que nos permite a nosotros guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego nosotros lo podamos encontrar y utilizar fácilmente. Características de una base de datos. Nos dice que una base de datos se compone de varias tablas denominadas relaciones. También en una base de datos no se pueden duplicar la información. Ahora, cada tabla es a su vez un conjunto de campos y registros que puede ser columnas y filas. Las funciones de una base de datos. Una de las funciones es el modelado de datos y diseño de base de datos. El modelado de datos y diseño de base de datos es la recopilación y el análisis de las necesidades del usuario para que así pueda obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Nos dice que esto sobre el modelado de datos y diseño de base de datos es el más difícil de lo que parece, ya que un modelo conceptual de datos describe los requisitos de datos a un nivel muy alto y un modelo de datos lógicos proporciona en profundidad los detalles de los tipos de datos. El otro es gestión general de base de datos. Nos dice que la gestión general de base de datos que es más que nada que en la base de datos dice la persona con más conocimientos es la persona con más conocimientos sobre base de datos en una organización, como debe entender las reglas básicas de la tecnología de las bases de datos relacional y debe ser capaz de comunicarlos con precisión a los demás. Integración con aplicaciones. La integración con aplicaciones se utilizan más en las empresas. Muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada. En otras palabras, estas aplicaciones tienen que interconectarse unas con otras, generalmente utilizando una base de datos como medio para compartir los datos. El resguardo y recuperación de datos. El resguardo y recuperación de datos se refiere a que esto incluye, resguardo que incluye hacer una copia de seguridad periódica de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional. Tenemos que hacer este resguardo para no poder perder la información que podemos tener de una empresa o para el software que podemos crear para una empresa o algo así. Ahora, por último, administración de cambios. La administración de cambios sería la configuración del servidor SQL Server, ya que es el esquema de la base de datos. Ahí está el código de lo que nosotros desarrollamos y muchas otras facetas más. Y también a menudo es la responsabilidad de la base de datos realizar el análisis del impacto antes de realizar los cambios dentro de una base de datos. Eso sería todo y gracias.